Sí, ¿habéis puesto a grabar vuestros teléfonos? Sí, sí. Pues bien, está. Álvaro Valverde es autor de libros de poesía como Las aguas detenidas, Una oculta razón, Premio Loewe, A debida distancia, Ensayando círculos, Mecánica terrestre, Desde fuera o Plasencias. Sus poemas están incluidos en numerosas antologías y han sido traducidos a distintos idiomas. También es autor de 2 novelas, Las murallas del mundo y Alguien que no existe, un libro de artículos, El lector invisible, y otro de viajes, Lejos de aquí, y su último libro de poemas publicados es Más allá Tánger. Desde 2005 publica un blog literario y ha sido colaborador habitual de los periódicos ABC, El Periódico Extremadura y Hoy. Ahora vamos a comenzar con una serie de preguntas. ¿Su poesía es más urbana, de naturaleza o cosmopolita? Bueno, vamos a ver, yo creo que es más de naturaleza que otra cosa por una sencilla razón, porque uno vive rodeado de naturaleza. Nosotros en Extremadura, en Plasencia en concreto, no hace falta más que mirar por la ventana, estamos rodeados de naturaleza. Y a mí la naturaleza me ha gustado siempre, yo que he sido poco deportista, el único que practica ha sido un poco el montañismo y las salidas al campo y tal y tal. Eso era bastante mejor. Y ahora paseo. Entonces el contacto con la naturaleza es fundamental. Es verdad que también vivo en una ciudad donde hay semáforos y avenidas, aunque sean cortitas y pequeñitas y tal y tal. Y luego, por otra parte, ese toque cosmopolita yo creo que lo da muchas veces más ser de un lugar y ser fiel a ese lugar que ponerse estupendo y hablar solo de lugares exóticos, lejanos, y tener siempre en la boca Londres, Nueva York, Shanghái. No, a veces lo cosmopolita no va por ahí. Hay mucho pedante y mucha gente que pretende escribir esa poesía o esa literatura como de todas partes y al final es de ninguna. Sin embargo, el camino sería, esto Luis Mateo Díez y otros autores, Miguel Torga, un poeta portugués, lo decía siempre, va más bien de lo local a lo universal. O sea, siendo muy local, a veces comunicas más que intentando ser de todas partes. Y yo en eso he sido también muy claro desde el principio. He preferido mantener un territorio que ese territorio que yo llamo en lo físico sería pues, los valles del norte de Extremadura, Plasencia, su alrededor y tal. Aunque lo vaya, digamos, otras ciudades, lo de Tánger, un libro entero dedicado a esa ciudad del norte de África, por razones que ahora comentaremos, pues también, ¿por qué no? Pero ese sería un poco el planteamiento. ¿Qué representa Plasencia para usted personalmente y en su obra? Hombre, es muy importante. Le he dedicado un librito, se llamaba Plasencias, así en plural, un título que yo tomé como un homenaje a un libro de Paul Gauguin que se titulaba Venecias. Es verdad que en todas las ciudades hay muchas ciudades. Mi Plasencia no tiene nada que ver con la vuestra con la de vuestros padres, en fin, cada Plasencia, digamos, es distinta. Entonces, Plasencia, bueno, he vivido siempre aquí, prácticamente, salvo el tiempo que estudié fuera, que no fue mucho, en el sentido de que entonces magisterio eran 3 años, no era gran cosa, aunque uno ha viajado seguramente poco, con lo cual, claro, esta ciudad condiciona mi vida, aquí he vivido y me temo que aquí voy a seguir viviendo, con lo cual, muy importante. Y luego me da la impresión de que es una ciudad muy literaria, ¿no? De hecho, son muchos los escritores que Plasencia ha dado, desde el tiempo de Mari Castaña hasta ahora. Ahora convivimos, además, de distintas generaciones, distintos escritores, Juan Ramón Santos, Pedro Gonzalo Hidalgo, poetas muy jóvenes que han constituido hace poco esa asociación Caleidoscopio. O sea, que algo tendrá la ciudad, literariamente hablando, que impulse o dé tanto de sí para los escritores. Antonio Gabriel Galán, García Blázquez, ha habido muchos escritores. Ya digo, no me voy a remontar a los siglos perdidos, pero también los hubo. ¿Por qué el título de su libro es Plasencias en plural? No, ya lo he contestado al anterior, o sea, Plasencia, porque en realidad toda ciudad es muchas ciudades. Entonces yo tengo distintas Plasencias en Plasencia, y por ahí un poco van los tiros. ¿Sus libros en prosa tienen mucho del universo de su poesía? Eso dice, ¿no? Yo he escrito 2 novelas, lo de los artículos bueno, son artículos con intención literaria también, pero es otra cosa. Y en esas novelas Plasencia es omnipresente, o sea, Las murallas del mundo, se titula la primera, es Plasencia, es una historia que se relaciona con esta ciudad, con aquella... La anécdota es muy simple, que la quieren los placentinos que se la nombre Patrimonio de la Humanidad, todavía estamos esperando, esta es una novela que yo escribí seguramente a finales de los 90, o sea, que se publicó en 2000, a mediados de los 90. Con lo cual, bueno, pues ahí seguimos en esa pelea. Y luego la segunda, Alguien que no existe, es también puramente placentina, y los personajes, algunos inventados y otros reales, son también de esta ciudad. De hecho, creo que esas 2 novelas las escribí y las publiqué, con esa suerte añadida, pues porque no había visto en otros escritores que llevaran a la novela como una Plasencia que desaparecía, que perdía. Una Plasencia que ya no era la de la infancia de uno, sino una Plasencia que se extendía, que tomaba otras posiciones, otros barrios, otros centros, digamos, de interés. Ya no era la plaza, ¿no? La plaza mayor,
sino que ya, bueno, pues era Carrefour, o era, no sé, eran otros, se dispersaban, ¿no? Y como, bueno, nadie se puso, ya digo, a describir esa Plasencia que se perdía, pues intenté hacerlo. ¿No le ha tentado nunca irse de Plasencia, una gran ciudad como Madrid, para estar en contacto con el mundo literario y alcanzar una mayor proyección? No, por eso precisamente no. Por vivir en otro sitio, bueno, pues sí, yo he estado a vivir en otras ciudades, y más bonitas seguramente que esta, más grandes. No me impresiona demasiado lo grande, yo voy a Madrid y procuro estar el tiempo justo, ¿no? Me gusta la gran ciudad, disfrutas de ella, pero llega un momento en que es bastante insoportable. Los que viven ahí siempre nos dicen lo mismo, ¿no? Entre la contaminación, el ruido, las prisas, el transporte, la carestía de la vida. O sea, no, por ese lado no. Y por mucho menos todavía el irme a Madrid por la vida literaria, porque es que yo creo además que la vida literaria es completamente nefasta. Mientras uno está de cócteles, de presentaciones y de saraos literarios, pues no está escribiendo. Y, bueno, si un escritor lo que tiene que hacer es escribir, no otra cosa. Entonces, no, además luego se entra en una dinámica de competencia, de enemistades, de grupos, todo eso para mí es detestable. Entonces yo estoy mucho más contento viviendo en una ciudad donde la vida literaria se resume en que voy a tomar las cañas con Gonzalo Hidalgo, o un encuentro con Juan, a tomar un café, o hablar mientras vamos al colegio y venimos, y ya con eso me basta y me sobra. De hecho, cada vez que hay algún acto literario, por ejemplo hoy o anoche, a mí me desconcierta bastante, y eso, y si es un congreso de escritores, por ejemplo, bueno, ya ni te cuento, vuelvo a casa como no me gusta nada ese tipo de planteamiento. Así que por eso nunca me habría ido a Madrid. Por otras cosas, por razones familiares o personales puede, pero desde luego por razones literarias nunca. Además, por suerte en este país llegó un momento en que no hacía falta vivir ni en Madrid ni en Barcelona para publicar en editoriales de Madrid o de Barcelona, que es donde está la más importante. Entonces uno puede estar en cualquier parte, en Rota, la provincia de Cádiz, donde vive Felipe Benítez Reyes, o en Plasencia, y bueno, publicar en colecciones editoriales, ya digo, de peso. Sabemos que tiene un blog personal literario. Cuando escribe en él, ¿piensa que está creando tendencia a un modelo de lectura? No llego a tanto, ¿no? O sea, yo el blog lo utilizo porque es casi el ejercicio literario que yo ya tengo, porque escribir poemas cada vez escribo menos y más esporádicamente. Novelas ya dejé de intentarlo porque ni me convencía lo que resultaba, ni yo estaba dispuesto a dedicarle, o no podía, ¿no?, dedicarle el tiempo que la novela exige, ¿no? El tiempo y luego las relaciones, o sea, eso sí que es un mundo donde ya entra el comercio, porque en la poesía no se gana dinero. Entonces las editoriales no ganan y el autor tampoco, pero en la novela ya sí. Te ves obligado a presentarte a premios, y a mí eso me parecía insoportable. Entonces lo que he hecho es centrarme pues, prácticamente en el blog, que para mí es una tarea literaria tan importante o más que la que llevo a cabo en un libro de poemas. O sea, intento darle el máximo rigor a lo que allí publico. Que luego ocurre que mucha gente me manda libros, gente joven y no tan joven, para que yo, a ser posible, hable de ellos en el blog, y eso, pues, lógicamente, está creando una opinión, una tendencia, pues eso por añadidura. Pero vamos, no vamos a comparar tampoco los blogs literarios, menos los que están como el mío, centrados en la poesía, con los blogs de moda, con los blogs de arquitectura, con los blogs de política o de periodismo. O sea, no tiene nada que ver. Los lectores que tiene, no sé, yo no hago mucho caso a las estadísticas de los blogs y tal, pero vamos, eso es lo justo. Es verdad que bueno, la gente dice que te leen y que las cosas que dices se tienen en cuenta. Bien, está. Eso es lo que pretendo. Pero ya digo que más que nada lo tengo entendido como un ejercicio literario más. En el blog, que dicen que ya no está de moda, que ya es preferible, pero es que claro, para decir algunas cosas, hablar de un libro no puedes limitarte a un tuit, ¿no? O, no sé, es de los medios o métodos que están en la red, me parece el más literario, el más oportuno para mí. Ahora, que esté de moda me importa poco. ¿Alguna vez se la han encuadrado en la poesía de la experiencia? Si se tuviera que encuadrar en una generación o grupo literario, ¿cuál cree que es el que mejor se adecua a su? Bueno, en la primera antología que yo figuré se llamaba La generación de los 80, de José Luis García Martín, un crítico que trabaja en la Universidad de Oviedo, pero que es de la Nueva del Camino, por cierto, es extremeño. Entonces la generación de los 80 se ha quedado como rótulo, como nombre de la generación a la que yo pertenezco, por razón de edad. Sabes que Ortega dividió, ¿no?, a 15 años, hay una nueva generación. Entonces los que estamos entre el 50 y tanto y el 67, parece que es, o 66, pertenecemos, vamos a llamarlo, a la generación de los 80. Antes están los novísimos, el grupo del 50. Yo en ese sentido sí me siento parte de un grupo de gente que tiene la edad que yo tengo, aproximada y tal. Ahora, donde no me he sentido nunca encuadrado es en un grupo concreto. En un grupo como el que tú has mencionado de experiencia, que fue un grupo de presión, que mandó mucho en la poesía de este país, que controló mucho y que estuvo ahí, digamos, mandando, ¿no?
Y yo nunca se me aceptó en ese grupo, ni yo pretendí tampoco estarlo, porque yo creo que es preferible ir por libre e independiente. Es verdad que al final hay rasgos de tu poesía que participan de esa tendencia, pero vamos, tú intentas ir por el camino del medio, un poco de aquí a allá. Yo he dicho alguna vez que si tuviera que decir cómo es mi poesía o a qué nombre la pondría, he hablado de la poesía meditativa o de la meditación, que es una cosa de la que habló Cernuda, antes había hablado John Unamuno, y luego habló Valente, por detrás del 50. Y que es una poesía que aúna la reflexión, el pensamiento con el sentimiento, que es lo que decía precisamente Unamuno, ¿no? Siente el pensamiento, piensa el sentimiento. Y entonces yo intento eso, que una actitud contemplativa, de observación, de estar atento a lo que pasa y llevarlo a los poemas, pero sin que sea lo anecdótico solo de la experiencia, donde había muchos bares, mucha anécdota, muy superficial, ¿no? Muchas niñas que se le corría el rímel, no sé qué. En ese tipo de poesía nunca me ha llamado mucho la atención, porque era demasiado superficial, ¿no? Yo he intentado que sea clara la poesía que yo escribo, pero no hasta el grado de que sea pues, algo de anecdótico, puramente anecdótico. Usted es maestro del Colegio Alfonso VIII. Efectivamente. Y hoy hablará con alumnos de bachillerato. Sí. ¿Qué opina sobre los jóvenes actuales? ¿Creen que leen lo suficiente? Bueno, yo lo de la lectura y en los jóvenes, ahí estamos en un tema delicado. Vosotros pertenecéis a otra época, todo el tema digital ha entrado de lógico en vosotros y yo creo que el paradigma ha cambiado, ¿no? Ya las cosas no son como antes. O sea, es imposible que un chaval se concentre con la lectura, como la lectura exige, el tiempo, la dedicación, sobre todo la atención que exige, si está disperso en el móvil, si está constantemente atendiendo al WhatsApp. O sea, es que una cosa y la otra son bastante incompatibles. No significa que no siga habiendo lectores, o que en un momento dado, superado ese momento de turbulencia, que suele ser la adolescencia, vuelva el lector que era, o que erais, cuando leía. Pero yo creo que hay que resignarse un poco, o empezar a tener en cuenta que ya no es el libro y el papel el único soporte de la lectura, que ya están los ebooks, o los libros digitales, o los libros electrónicos, y que están los blogs, y que está Facebook, y hay otras maneras de leer, más breves, más sintéticas, todo es más fragmentario, son como, no es la cosa densa, la novela de 500 páginas, donde tú tienes que meterte y vivir ahí casi una temporada larga. Entonces, ahora, por otro lado, yo con la gente joven siempre espero todo, me encanta ir a los institutos porque siempre he tenido, ojalá hoy se repita, buenas experiencias con las que tenéis muy mala fama, ¿no? De gente dispersa, desatenta, de arroyo, les va a contar esto. Bueno, uno intenta hacerlo lo más ameno posible, pero yo creo que, o sea, estoy en contra de esa creencia generalizada de que ya los jóvenes de hoy son peores lectores que los de antes, o peores en todos los sentidos. Eso es una tontería. Y entonces los chavales se creen que leer un poema es como desentrañar un artefacto, que cualquier poema o cualquier palabra del poema está en realidad queriendo decir otra cosa distinta a la que dice, tal. Entonces hombre, hay comentarios de texto y comentarios de texto. A mí, por desgracia, me hicieron aprender con plantilla esa. Entonces, y luego está la parte de entender y no entender, ¿no? La poesía dice, es que no la entiendo, es que a veces no hay nada que entender. O sea, es que el sonido, el ritmo, la atmósfera, las palabras del poema ya están diciendo todo lo que hay que decir. A veces no hay más allá, a veces no hay, ya digo, entonces es esa mezcla entre creer que tienes que buscar claves que no existen y no contentarte con disfrutar de la lectura. Incluso en lo que te refiere al ritmo, al sonido, porque antes que por otra cosa la poesía entra por ahí. Pero, sí, de eso intentaremos hablar luego un poco. Como usted ha dicho antes, Sí. y también José Carlos nos lo ha comentado esta mañana, Sí. le gusta mucho andar. Sí, Y se dice que los poetas tienen fama de solitarios. sí. ¿Está de acuerdo con esta Sí, opinión? estoy completamente de acuerdo. Bueno, de hecho ya Nietzsche utilizó aquello de nosotros los solitarios. Y de ese nosotros los solitarios, de luego me invento yo también. A mí me gusta pasear y me gusta pasear solo. Y no me gusta llevar ningún chisme, radio, música o similar, sino ir dándole vueltas. A veces los poemas surgen de esos paseos. En fin, vas poniendo un poco en orden la cosa del trabajo, la cosa de los alumnos, tal, no sé qué. Y luego lo de solitario, bueno, aparte de... Es verdad que en una ciudad pequeña, con los intereses que uno tiene, que no le gusta mucho el fútbol, que tal, igual, pues al final acabas
Pero vamos, soy solitario yo, seguramente al que le gusta la música también es muy solitario. Y luego está el carácter de cada uno. Yo por carácter soy una persona más bien solitaria. Pero vamos, luego por otra parte agradezco mucho, como anoche, como hoy, pues que haya gente, lectores, público, gente que agradezca que, bueno, que tú escribas y que te des cuenta de que hay otra gente ahí. Pero sí, vamos a dejarlo en solitario, que es una palabra por otra parte que me gusta. ¿Cree que ha cambiado la situación cultural y educativa en Extremadura desde que usted empezó a publicar en los años 80 hasta hoy? Sí, bueno, ha cambiado mucho, pero cuidado, empezó a cambiar muy deprisa y muy bien. Llegó un momento en que estábamos en la Champions, ahí estábamos como los mejores, envidiados por todo, desde luego por todos los escritores de las otras comunidades de España y de algunas del extranjero, por lo bien que se planteaban aquí las cosas, por la cantidad de actividad cultural que había, editoriales como la editorial regional que eran modélicas, ejemplares, patatín, patatán. Pero llegó la crisis, hubo un cambio político y incluso antes del cambio político, ya yo no achaco al gobierno actual del señor Monago todo lo mal que le va a la cultura en Extremadura, tampoco se lo achaco solo a los recortes, porque con poco dinero se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que la cosa empieza más atrás. La cosa empieza más atrás, a mediados de los 2000, de 2006, 2007, yo creo que empezamos a cambiar porque seguramente también el presidente del gobierno es conveniente, no digo ya el nacional, el señor Rajoy, es conveniente que haya una sensibilidad en el político cultural, que desde luego yo creo que ni había ni hay, ni en el señor Vara ni en el señor Monago, no hay un lector detrás de esas personas, y como no hay un lector, y yo entiendo que el mundo se divide entre la gente que lee y la que no lee, estos no, y son de una generación anterior a la vuestra, bastante anterior, con lo cual ahí sí vale todavía lo del lector o no lector, son gente que la cultura le puede interesar de aquella manera, decorativamente, o, sí, el Festival de Teatro Romano, que da mucho público, pues un poco de dinero, pero luego a la hora de la verdad, los talleres literarios, las aulas literarias, la editorial regional que es pública y estaba encaminada sobre todo a publicar a la gente nueva, a la gente joven, todo eso se ha ido a la porra. Por eso ahora mi opinión es muy crítica con respecto a la cultura. Yo de hecho utilizo una expresión que utilizaba Antonio Franco, el director del Mellar de Badajoz, y mi amigo Fernando Pérez, que fue mi antecesor en la editora, de hecho yo llego a la editora cuando él muere, que decía que él se refería a este mundillo como el patatal. Y yo creo que esto es un patatal donde hay muy poca calidad y bueno, hay calidad, las aulas literarias son, por ejemplo, son un buen ejemplo, pero hay mucho, se ha metido mucha morralla, entonces pues hemos perdido el norte. Es una pena. ¿Por qué dedica Tánger su último libro? ¿Y cuál es el sentido del título Más allá Tánger? Sí, Más allá Tánger es los dos últimos versos, fíjate que son cortitos, son los dos últimos versos de un poema que está en Sur, Postal del Sur, donde yo hablo de una serie de ciudades y de pueblos de Andalucía, donde he pasado muchos veranos, y entonces en un momento dado termina el poema diciendo Más allá Tánger. Tánger es la ciudad de mi mujer, a la que yo conocí hace 40 años, va a ser ahora en el 2015, y empecé a oír hablar de esa ciudad, no solamente a ella, sino a mi suegra, a su madre, a su hermano, que también nació allí, el mayor, su padre menos, su padre era un hombre muy callado y muy reservado y contaba poco. Ellos llegan a Tánger de dos maneras, a su padre por huir de la guerra civil, porque era del bando republicano, y su madre porque desde Tetuán, que es donde nació, su familia se trasladó a Tánger. Ahí se conocen, se casan, tienen dos hijos allí, otros dos aquí. Y entonces, pues Tánger ha estado siempre presente en casa, ¿no? El té que se tomaba por la tarde, las conversaciones, los cumpleaños, y siempre era una ciudad perdida, una vida mejor, que se fue a la porra y se quedó allí en aquella. Y entonces hay un viaje donde confluye la vuelta de ella, que sería mi mujer, después de 40 y tantos años sin pisar su ciudad natal, y la mía, que era la primera vez que iba, pero que no era la primera vez que iba, porque había oído tanto, había leído tanto sobre la ciudad, que en realidad era un regreso, era una vuelta. Y entonces eso es lo que cuento por el libro. Entonces hay dos voces, la de ella, la mía, que no se distingue, si no está un poco atento, y luego hay una serie de poemas más bien neutros, que aluden a paisajes, a momentos, a descripciones, y ese es un poco el sentido del libro. ¿Cree que en este último libro converge lo lírico y lo narrativo? Sí, y yo creo que, además, espero que de una manera bastante equilibrada, aunque posiblemente más lo narrativo que lo lírico. Hay alguna persona que me conoce, que ha leído todo lo mío, que comentaba que en realidad le parecía más un libro de prosas poéticas, vamos a llamarlo de esa manera, que de poemas. Y es que es verdad que hay un hilo narrativo, es decir, se cuenta una historia, desde el principio hasta el final, con algunos, digamos, intermedios decorativos, pictóricos. Me interesaba mucho también crear una atmósfera, como una especie de ambiente, un estado de ánimo también. Y eso es lo que he pretendido. Pero hay más quizás de narrativo
que de lírico, digámoslo así, ¿no? Pero vamos, es poesía. ¿Os podría recomendar un autor para empezar a leer poesía? Bueno, yo creo que si echamos mano de los españoles, Antonio Machado o Jorge Luis Borges, a mí me parecen dos autores muy legibles, muy asequibles para todos los públicos y sobre todo para la gente joven, por poner dos ejemplos. Los dos en lengua castellana, uno español y el otro argentino, los dos ya muertos. Cernuda va a tener un poco más de dificultad, pero bueno, por lo menos alguien del 27, que siempre ha sido una generación que en los estudios ha estado muy presente. Y luego hay poetas jóvenes, a los que vosotros no llegáis por razones obvias, porque no se pueden dar los programas enteros, que es para lo que sirven estos actos, para que la gente se entere de que hay poetas. Yo no soy joven, pero vamos, mucho más joven que todos los que estudiáis vosotros, seguro, porque de otra cosa ya están muertos. Entonces, bueno, el que una persona entienda que hay poetas, primero, que están vivos, que viven en su propia ciudad, como es el caso nuestro y tal, eso también despierta, ¿no? el apetito lector y las ganas de... Y luego también te quita un poquito de telaraña, ¿no? Pensar que, bueno, que los autores son eso, todos Quevedo, que son importantes. Luego el tiempo irá diciendo quiénes quedan y quiénes nos vamos a la porra, pero bueno, esa no es otra historia. Por último, ¿podría leernos algún poema, alguno por el que sienta especial predilección? Sí, bueno, nos daría igual, lo que tengo que hacer es buscar las gafas, que no tengo a mano, vamos a intentarlo así un poquito de lejos. No, yo creo que... uno que sea breve, ¿verdad? Por ejemplo, este que es el número 26, ya sabéis que en el libro este no hay títulos, digamos, son fragmentos de un poema general. Dice: de los barcos envidio la promesa latente de una vida distinta. Los observo a distancia, con vagos sentimientos encontrados. El de huir a lugares donde nunca se escapa, el de tornar de sitios de donde no se vuelve. Ese puede ser un poema significativo de lo que vamos a llamarlo neutro del libro Magia de Tánger. ¿Hemos terminado? Sí. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Han sido unas preguntas muy interesantes.